Muy buenas noches, hermanas. Dios les bendiga. Eh, Hoy vamos a ver el capítulo 9 de, del libro de Jeremías de Tiempos de la Santidad. Eh, Vamos a empezar. Vamos a hacer una pequeña oración y empezamos el estudio. Señor Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos bendices, por todo lo que tú nos regalas, por todo lo que tú nos das día tras día. Gracias, Señor, por este día que tú nos has sostenido. Cada momento, Señor, en las que tú, Señor, nos bendices, nos guardas de todo mal que aún nosotros ni siquiera sabemos. Te damos gracias por todo lo que tú nos has proveído, Señor, todo lo que tú nos has regalado, aún sin nosotros merecerlo. Te pedimos, Padre Celestial, que en esta noche que vamos a hacer este pequeño estudio, seas tú dándonos sabiduría, temor, Señor, para hablar con reverencia, para que todo lo que digamos, Señor, sea para primeramente glorificar tu nombre y exaltarte. Ayúdanos, Señor, a poner todas aquellas cargas que podamos tener, preocupaciones, miedos, tristezas, Señor, en tus poderosas y benditas manos. Que tú seas, Señor, dirigiéndonos en cada momento para que podamos glorificarte con nuestra vida, exaltando tu nombre, glorificando tu nombre. Ayúdanos, Señor, a aprender cada día más de ti y a crecer en esa gracia, en ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos y te lo oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver hacer morir el pecado. Así se llama el título de, eh, de esta semana, de este estudio. Vamos a enfocarnos en unos versículos en especial. Vamos a Colosenses, capítulo 5, perdón, capítulo 3, versículo 5. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Bueno, voy a leer parte de Colosenses. Dice así. Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, por cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: iras, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ley del Colosenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 10. Pero hoy vamos a hacer énfasis en Colosenses capítulo 3, versículo 5.
La santidad es responsabilidad nuestra. Si hemos de buscar la santidad, tenemos que tomar decisiones correctas. El autor nos hablaba eh, sobre que él había escuchado una frase, una oración que había dicho alguien más. Y se quedó pensando. Decía, estoy orando para que Dios me motive para abandonar un pecado en particular. Él se quedó pensando en esa parte de me motive para abandonar ese pecado. Muchas veces nosotros somos así. Muchas veces esperamos una fuerza extraña, externa, un mover del espíritu, que el Señor me motive, que el Señor ponga en mí como esas ganas para no pecar. Muchas veces podemos dejarle toda la responsabilidad a Dios, el Espíritu Santo. Y en verdad te está diciendo, Dios no ha hecho lo suficiente. Cuando habla de la frase motivarlo para abandonar ese pecado, lo que la persona está diciendo en realidad es que Dios no ha hecho lo suficiente. Resulta tan difícil pedirle a Dios que haga algo porque al hacerlo postergamos la necesidad de enfrentar nuestra responsabilidad. Y muchas veces somos así. Muchas veces le dejamos toda la responsabilidad a Dios y no ponemos de nuestra parte. Y el versículo que hace énfasis en este capítulo, el que acabamos de leer, Colosenses capítulo 3, versículo 5, nos dice, haced morir. Es una acción de quién? De nosotros, de nosotros. Y bueno, ¿cómo así que haced morir? ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere? ¿Qué significa la expresión hacer morir? Bueno, nos dice en algunas versiones, se refiere a mortificar. Y esto, según el diccionario, mortificar significa destruir la fuerza, la, la vitalidad o el funcionamiento de dominar o amortiguar. Y nos manda a hacer morir los actos del cuerpo, por lo tanto es destruir la fortaleza y la vitalidad del pecado que trata de reinar en nuestro cuerpo. La mortificación, a pesar de ser algo que hacemos nosotros, no puede llevarse a cabo solamente con nuestras propias fuerzas. Es algo que decía John Owen. La mortificación a partir de las propias fuerzas llevada a cabo mediante métodos de invención propia para lograr la autojustificación es el alma y la sustancia de toda religión. La mortificación a partir de nuestras propias fuerzas, cuando creemos que por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios métodos, por todo lo que nosotros podamos hacer, podemos autojustificarnos y creer que con estos métodos ya hemos mortificado, pues estamos muy equivocados porque necesitamos del Espíritu Santo. Claro, no le podemos dejar toda la responsabilidad del Espíritu Santo y pensar que yo no necesito poner de mi parte. No. Durante todos estos capítulos anteriores hemos visto que la santidad, la santificación es un trabajo en conjunto, es un trabajo del Espíritu Santo y del hombre. Y aquellos que creen que solamente por las propias fuerzas que pueden lograr esa
autojustificación, lo único que hacen es lograr en sí una religión falsa. La mortificación debe efectuarse con las fuerzas y bajo la dirección del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí Pablo nos está diciendo algo a nosotros, hacer morir las obras malas de la carne. ¿Y quién hace eso? Nosotros lo hacemos por medio del Espíritu Santo, por medio de la ayuda del Espíritu Santo, no solamente por nuestras fuerzas, ni solamente lo hace el Espíritu Santo, dejándole toda la responsabilidad al Espíritu Santo. No, este es un trabajo en conjunto. Y Colosenses capítulo 3, versículo 5, como ya lo hemos leído, dice, haced morir. Nos manda a nosotros hacer morir. ¿Qué? Lo terrenal en vosotros. ¿Y qué nos manda a hacer morir? Nos manda a hacer morir la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Ahora, John Owen, como les venía diciendo, decía esto. La mortificación, a partir de las propias fuerzas, llevada a cabo mediante métodos de invención propia para lograr la autojustificación, es el alma y la sustancia de toda religión falsa. Solo el espíritu es suficiente para esta obra. Todos los métodos y medios sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu, resultan inútiles. El Espíritu es el gran eficiente, es el quien le da vida y fortaleza a nuestros esfuerzos. Entonces, esto es un trabajo en conjunto entre el Espíritu Santo y el hombre. Sin la fortaleza que nos proporciona el Espíritu Santo, no habrá mortificación. Pero si nosotros no intervenimos valiéndonos de su fortaleza, la fortaleza del Espíritu Santo, tampoco podrá haber una mortificación. Pero aun cuando la mortificación tiene que hacerse por medio de tal fortaleza y bajo la dirección del Espíritu Santo, no deja de ser, sin embargo, una obra que debemos realizar nosotros mismos. Sin la fortaleza que proporciona el Espíritu Santo, no habrá esa mortificación. No sé si hasta ahí vamos bien o hay alguna pregunta. Claros hasta el momento. Listo. Entonces, me podrán preguntar, bueno, ¿y cómo podemos destruir la fortaleza y la vitalidad del pecado? ¿Cómo podemos destruir esa fuerza y esa vitalidad del pecado? Bueno, podemos ver dos cosas que nos dice el lector. Primera, es teniendo una convicción de una vida santa. Primero, tener la convicción de una vida santa. Y dos, tener el compromiso de tener esa vida santa. En el primero, en, en el primer punto de cómo destruir la fuerza y la vitalidad del pecado, tener esa convicción de esa vida santa, hay una necesidad de vivir una vida santa. Tenemos que creer que para tener la vida, tener la santidad, vale la pena hacer el esfuerzo que requiere mortificar las obras de la carne. Debemos de estar convencidos de que, como nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, eh, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos de estar convencidos de que sin la santidad nadie verá al Señor.
Pero no solamente tenemos que estar convencidos en cuanto a la necesidad de vivir una vida santa en general, sino que tenemos que convencernos de la misma necesidad con respecto a aspectos particulares en los que debemos aprender a obedecer. Ahora, me preguntarán, bueno, ¿cómo se desarrollan estas convicciones? Bueno, muy sencillo. Estas convicciones se desarrollan a través de la exposición a la palabra de Dios. Nuestra mente se ha acostumbrado en medida excesiva a los valores del mundo. Dichas convicciones nos vienen en la medida en que entramos en contacto con la palabra de Dios. Nuestra mente se va acostumbrando eh, en medida excesiva a los valores que ofrece el mundo, a sus deseos, a sus malos pensamientos, a sus malas acciones, a, a todas las cosas malas que el mundo ofrece, a esas tentaciones, a ese pecado. El mundo nos rodea, procura constantemente hacer que nos amoldiemos a su sistema de valores y se nos bombardea por todas partes con tentaciones para hacernos ceder a la naturaleza pecaminosa del pecado. Solo podemos remodelar nuestra mente y renovar nuestros pensamientos mediante la palabra de Dios. Y recuerden, el mundo quiere que nos amoldeemos a su sistema. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos manda Pablo acá? Por medio del Espíritu Santo. No nos conformemos a este siglo. No nos amoldiemos a lo que este mundo nos ofrece, a esas tentaciones que pueden verse muy provocativas, a aquellas cosas que se pueden ver tan buenas, pero para nuestro Dios son un rechazo. Seamos santos, transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para poder entender cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y eso lo vamos a conocer es por medio de la palabra, a través de la palabra. Cuando estamos en una constante exposición de la palabra de Dios, donde nos podemos ver, donde podemos interiorizar nuestro pecado, ver lo pecaminosos que hemos sido, que somos, y por medio de su palabra, transformando todas aquellas cosas que no le gustan a Dios, que no son agradables a Dios y que no nos lleva a esa santidad. Y solo podemos remodelar nuestra mente y renovar nuestros pensamientos es mediante la palabra de Dios, como nos dice Deuteronomio capítulo 17, 19, versículo 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Aquí el rey debía leer la ley de Dios todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprendiera a temer al Señor. Y de este modo podía aprender la necesidad de practicar la santidad y de conocer la voluntad de Dios. Y Juan capítulo 14, versículo 21 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre,
y yo le amaré y me manifestaré a él. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Aman ustedes a Dios? No me tienen que responder, pero ¿aman ustedes a Dios? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama a Dios. Y el que ama a Dios el, será el que ama a Cristo, el que ama a Jesús, se será amado por el Padre, pero solo a través de guardar sus mandamientos es que demostramos que amamos a Cristo Jesús y por medio de eso amamos al Padre. Y aquí viene un punto muy importante. Dice el autor, la obediencia es la senda que lleva a la santidad. La obediencia es la senda que lleva a la santidad, pero es solo en la medida en que tenemos sus mandamientos que podemos obedecerlos. La palabra de Dios tiene que estar tan firme en nuestra mente que se convierta en la influencia dominante de nuestros pensamientos, actitudes y acciones. Ahora, hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Qué es lo que te influencia? ¿Cuál es la influencia que tienes en tu vida? ¿Qué es lo que te domina? ¿Cuánto tiempo estás pasando o cuánto tiempo estamos pasando en la palabra de Dios? ¿Qué tan firme estamos en la palabra de Dios? La obediencia es la senda que lleva a la santidad. Cuando nuestra mente está transformada, está cambiada y está cauterizada por la palabra de Dios, somos influenciados por la palabra de Dios, porque cambiamos nuestras palabras, nuestros pensamientos, cambiamos nuestras actitudes, cambiamos nuestras acciones, cambiamos nuestra vida. ¿Para qué? Para obedecer los mandamientos de Jesús, los mandamientos de Dios, y así poder llegar a esa santidad. Y como nos decía Juan, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es la forma más efectiva de influir la mente? Bueno, Salmos capítulo 119, versículo 11 nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿cuál es la forma más efectiva de influir la mente? Bueno, mediante la memorización de las escrituras, por medio de la palabra, meditando en la palabra, meditando en la memorización de las escrituras. Para aprender de memoria en forma efectiva las escrituras, hay que hacer algo. Entonces, ¿cómo logramos tener esa memorización de las escrituras para que pueda influir en nuestra mente? Me preguntarán. Bueno, teniendo un plan. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿y cómo es ese plan? Aquí hay una estructura. El autor nos hablaba de una estructura para poder memorizar las escrituras. Entonces, ¿cómo puede ser la estructura del plan? Primero, debemos seleccionar versículos bien elegidos. Entonces, una selección de versículos bien elegidos, luego un sistema práctico para aprender dichos versículos. Ese sistema práctico se refiere a un enfoque metodológico que combine teoría, que combine práctica para desarrollar habilidades y competencias en situaciones reales o simuladas. Y este sistema se centra en la aplicación directa de conocimientos para resolver problemas en concreto. También podemos
el autor nos hablaba sobre un medio sistemático para repasarlos. Y eso implica un enfoque estructurado y ordenado que sigue un conjunto de normas, de reglas y procedimientos reglados para integrar un sistema de ideas interconectadas. Este enfoque se basa en la consistencia y la repetición para lograr resultados predecibles y eficientes. Y otro es las reglas simples para continuar la memorización de las escrituras. Entonces, debemos tener este conjunto, esta estructura del plan para poder memorizar en nuestra mente, en nuestro corazón, la escritura, las escrituras, la palabra de Dios. El autor nos menciona un sistema eh, interesante que es el sistema de memorización de versículos bíblicos de los navegantes. Esto se llama el Topical Memory System o TMS. Esta, eh, esta herramienta la utilizó él cuando estaba en la universidad, a sus 28 años, si no estoy mal, decía el autor. No, perdón, cuando estaba en la universidad y lleva como 28 años beneficiándose de este plan. Bueno, ¿qué es este Topical Memory System o sistema de memorización de versículos bíblicos de los navegantes? Bueno, es una herramienta diseñada para ayudar a las personas a memorizar y meditar en las escrituras de manera efectiva y portátil. Este sistema incluye tarjetas desprendibles con versículos bíblicos organizados por temas, lo que facilita la memorización y la aplicación práctica de los versículos en la vida diaria. Ahora, el Topical Memory System o el sistema de memorización de versículos bíblicos de los navegantes es esa herramienta que nos ayuda a mejorar y tener una organización eh, por temas. Este sistema incluye un conjunto de tarjetas desprendibles con versículos bíblicos organizados por temitas, por temas. Lo que esto nos ayuda. Entonces, si yo puedo decir, no, yo trato de aprenderme el versículo bíblico, nosotros como iglesia tenemos cada semana una tarea. ¿Cuál es esa tarea? Memorizar un versículo de la palabra de Dios. Y esto nos puede ayudar a memorizar la palabra. Aquí tengo un pequeño ejemplo. La característica de este sistema de tarjetas de memorización es que consiste en que cada tarjeta contiene un versículo bíblico y su referencia, permitiendo llevarla a cualquier lugar para repasarla en cualquier momento. Usted puede, hermano, coger unas noticas de estas, noticas pequeñas por colores. Puedes comprar un conjunto de esos, o un papelito, o ponerlo en su celular, o hay aplicaciones también que te ayudan a, digamos que cuando vas a desbloquear el celular, te muestra un versículo bíblico, tú lo puedes poner y puedes estudiarlo, y nos ayuda, eso nos ayuda. Ahora, la organización temática de esta herramienta es que los versículos están organizados por temas, como por ejemplo, por la fe, la oración, la obediencia, entre pues muchos otros, lo que ayuda a enfocarnos en áreas específicas del crecimiento espiritual. Ahora, el método práctico es que el sistema sugiere métodos prácticos para memorizar, como la repetición diaria. Esto es importante, hermanos. Repetir, repetir diariamente las escrituras.
de los versículos y la revisión periódica. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra. ¿Listo? Tenemos la palabra. Y hay dos versículos que están relacionados a la palabra. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y no lo podemos repetir, podemos repetirlo, podemos ponerlos por temas. Este es el tema, este es el tema que tenemos, la palabra o la oración, y poner los versículos que corresponden a ese tema. Y yo repetirlos, eso es importante, repetirlos. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, hermanos, hay que repetir la palabra. Esto nos ayuda, claro. Hay otro pedazo, esto no lo decía el autor, pero eh, me ha ayudado a mí a memorizar parte de la escritura, y es también por medio de imágenes. Podemos asociar la palabra con imágenes, con algo que me llame a mí, me recuerde a mí. Por ejemplo, la palabra, la palabra en Salmos 119, 105, yo me aprendí este versículo de esta manera: una lámpara y como un camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo me aprendí, hermanos, este versículo fue imaginándome primero la lámpara, lámpara, y yo me imaginaba los pies de Cristo. Lámpara es a mis pies, o mis pies. Lámpara es a mis pies tu palabra. Me imaginaba la lámpara, mis pies, me imaginaba la Biblia, me lo fui aprendiendo así. Obviamente yo me lo repetía, me lo, me lo interiorizaba y lo repetía constantemente en mi mente. Lámpara es a mis pies, palabra, y lumbrera mi camino, pero asociándolo a imágenes. Y esto también, hermano, nos puede ayudar para memorizar las escrituras. Ahora, me preguntarán, ¿cuál es el objetivo de memorizar las escrituras? Ah, bueno, ¿hasta ahí vamos bien o hay alguna pregunta? Escuché que bien, pero hermana Vamos Andrea, bien, vamos vamos bien, bien, vamos bien. listo. Bueno, ¿cuál es el motivo de memorizar, la memorización de las escrituras? Bueno, es la aplicación de la escritura a la vida diaria. Es a través de la aplicación de las escrituras a las situaciones específicas de la vida que desarrollamos el tipo de convicción para vernos a través de las tentaciones que nos hacen tropezar con tanta facilidad. Romanos capítulo 13, versículo 7 nos dice, perdón, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y aquí me llamó mucho la atención porque el autor nos hablaba de un caso particular que le había pasado a él, con respecto a pagar los impuestos en donde anteriormente él estaba viviendo. Cosa que el autor nos decía que él estaba viviendo en Kansas City, y se había transferido como a otro lugar, y no había pagado los impuestos de casi 7 meses. Y cuando después de unos meses o de unos días que pasó y pues él se dio cuenta,
le vino a la mente precisamente este versículo, porque él estaba pensando, bueno, es muy poco los impuestos que debo, ¿para qué pagarlos? Pero a su mente el Espíritu Santo habló por medio de la palabra, porque ya había memorizado este versículo, ya lo había leído, ya lo había interiorizado. Así que el Espíritu Santo le habló a él por medio de la palabra de un versículo que había leído anteriormente, que fue este, pagar los impuestos. Y eso nos ayuda y por eso es importante leer la escritura, interiorizar la escritura, escudriñar la escritura, leer la palabra, porque muchas veces muchos dicen, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que el Espíritu Santo me hable, pero muchas veces no abrimos nuestra Biblia. ¿Y cómo nos va a hablar Dios si no leemos su palabra? Pues necesitamos abrir la Biblia, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y leerla con detenimiento, escudriñándola constantemente, saboreando cada palabra para que el Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones. Entonces, aquí hay una pregunta y se preguntarán, entonces, ¿cómo desarrollamos esa convicción? Bueno, llevando a la práctica la palabra de Dios para soportar las situaciones específicas que se presentan en nuestras vidas y la determinación de resolver las circunstancias según la voluntad de Dios basados en la palabra. Debemos de llevar y aplicar la palabra a nuestras vidas, llevándola a una práctica. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios basados efectivamente en la palabra de Dios. Aquí, Efesios capítulo 4, versículo 25 y 28 nos dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, que somos miembros los unos de los otros. Y versículo 28 nos dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Y vemos un cambio. Efectivamente, Dios nos va hablando. Ya el Señor, cuando eh, tenemos esa convicción y el Señor nos habla por medio de su palabra, llevamos a la práctica la palabra de Dios. Cuando hacíamos algo que al Señor no le gustaba, pues ya cambiamos la forma en la que antes hacíamos alguna cosa, tal vez por ignorancia, tal vez porque no conocíamos, porque, bueno, estábamos muertos y no conocíamos la voluntad de Dios. Pero cuando leemos y pasamos tiempo con Dios, sabemos cuál es la voluntad que Él quiere, qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Y aquí vemos un contraste. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y aquí el Señor nos va hablando. El que antes decíamos mentiras, hable verdad con su prójimo. También, por ejemplo, uno de los versículos que en los cuales podemos conocer la voluntad de Dios es Primera de Tesalonicenses 4:3, que nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es que nos apartemos de la fornicación. Estas son cuestiones ya resueltas en las que no deberíamos tener dificultad alguna en llegar a una convicción en cuanto a la voluntad de Dios si queremos obedecer su palabra. Y son cosas que se hablan muy claras en la escritura. Hablar de honestidad y hablar de abstenernos de tener inmoralidad sexual.
Y eso lo podemos ver en la escritura claramente. Pero bueno, y hermanos, ustedes me preguntarán, ¿y qué pasa con los temas que no se mencionan específicamente en las escrituras? ¿Cómo resolvemos cuál es la voluntad de Dios y adquirimos convicción en estos casos? Hay cosas en las escrituras, hay cosas en las escrituras que no son tan claras, como hay cosas que sí son muy claras. Para esas cosas no tan claras, el autor nos habla de una fórmula sobre cómo distinguir entre el bien y el mal, que está basado en Primera de Corintios. Y aunque esta fórmula parece simple, es poderosa para ayudarnos a adquirir convicción si estamos dispuestos a usarla. Y es una fórmula que me pareció muy interesante. Y consiste en 4 puntos. Esos 4 puntos son los siguientes. Primero, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Primera de Corintios 6:2. La primera pregunta que nos debemos hacer ¿es útil físicamente, espiritualmente y mentalmente? Esa es una de las preguntas que nos debemos hacer cuando la escritura no es algo específica en un tema en especial. La segunda pregunta es, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. En Primera de Corintios 6:12. Y de ahí, ¿qué preguntas resultan? Bueno, aquello me somete a su poder. Aquello que quisiera hacer o que desearía hacer, me puede someter a su poder, me llevará a caer bajo su dominio. Es la segunda pregunta que nos deberíamos hacer. La tercera, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Primera de Corintios 8:13. Aquí viene la tercera pregunta. ¿Hiere o causa daño a otros? ¿Les causará y les afectará a mis hermanos pecar contra su conciencia? Es algo que nos deberíamos también preguntar nosotros, porque para alguien puede ser algo muy normal y puede estar bien, pero para mí no, y aunque no sea algo pecaminoso, y ya lo vamos a ver con unos ejemplos. Y la cuarta pregunta que viene es de si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, que está en Primera de Corintios 10:31. La cuarta pregunta es, ¿lo que yo voy a hacer o pienso hacer, esto va a glorificar a Dios? ¿Eso glorifica a Dios? Esas son las 4 preguntas, hermanos. Ahora, veamos esto un poco más detallado con un ejemplo, como nos lo hablaba el autor, viéndolo y aplicándolo en la vida cotidiana. El autor hablaba sobre ver un programa en televisión. Entonces, la primera pregunta es, que habla el autor ¿es útil físicamente, espiritual y mentalmente el ver un programa de televisión? Por ejemplo, si hay un programa de televisión donde se ven y se hablan cosas que no se debe, donde se muestran contenido explícito, en donde se ven cosas que no deberíamos, tal vez porque luchamos internamente con, o luchábamos o luchamos con un pecado interno, tal vez en la sexualidad, y se ven contenidos muy explícitos. Eso, eso me va a mí ayudar física, espiritual y mentalmente.
Es la primera pregunta que yo me debo de hacer. Ahora, la segunda es si me somete a su poder. ¿Es una serie de televisión o es un programa de televisión que no puedo vivir sin ese programa de televisión que necesito y espero y anhelo que llegue el otro día para poder volverlo a ver, para poder visualizar cada capítulo? Es más, no, es una novela que se daba anteriormente hace muchos años. No, me encanta, me gusta, me fascina. Entonces lo vuelvo y lo veo en la televisión, pero quiero saber el capítulo que va a seguir. Y como ya está en internet, entonces voy y lo miro en internet y así me somete a su poder. Y estoy cauterizado por solamente ver ese programa de televisión. No puede ser la actividad misma lo que determina si algo es pecaminoso o no para nosotros, sino más bien nuestra manera de responder hacia esa actitud. ¿Cómo respondemos ante esa actitud, ante esta situación? Esto me somete a su poder. La tercera pregunta, que la podemos ver o desglosar en tres categorías. En Romanos nos habla de hiere, la tercera pregunta, hiere o causa daño a otros. Esto le puede hacer daño a otro. Por ejemplo, si yo estoy viendo televisión con alguien más y efectivamente están mostrando o presentan un contenido eh, explícito, no agradable, y yo estoy luchando contra el pecado de la sexualidad, o digamos que estoy luchando con no decir palabras, y es un programa en donde se dice y se habla un montón de groserías, cada segundo dicen una grosería y yo lucho para no decir una, y en este programa dicen y dicen y dicen. Debo de pensar, o yo mismo, si me gusta este programa y causa estas cosas, esto hiere, esto hiere o daña a mí o a otros que están alrededor. Estamos viendo una película en familia y están mostrando o están diciendo un montón de groserías y yo no quiero decir groserías, estoy luchando para no decir groserías y empiezan a decir groserías, pero no, yo quiero seguir viendo esta película o esta novela, este programa de televisión, porque me llama la atención, pero no estoy pensando en el otro. Esto le va a causar daño al otro. Y los tres puntos que habla el autor es que podemos desglosarlos, se encuentran en Romanos capítulo 14. Dice, no debemos juzgar a los que tienen convicciones diferentes de las nuestras. Romanos capítulo 14, versículo 1 al 4 nos dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que no come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. No juzguemos a los otros por las convicciones que tienen. Aquí Pablo estaba hablando sobre la debilidad, sobre los débiles en la fe. Ellos, algunos decían, no, comer carne está mal. Hay otros, no, comer carne ya está bien, porque todo lo que el Señor hizo, todo lo que el Señor ha hecho es bueno. No juzguemos esas convicciones que otros puedan tener. La segunda es cualesquiera que sean nuestras convicciones, tienen que ser para el Señor. Romanos 14, versículo 5 al 8 nos habla de uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente.
El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, pero porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor moriremos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Es decir, formuladas, esas convicciones están formuladas con el deseo de obedecerle a Dios. Algunos, aquí Pablo nos hablaba de que algunos guardaban un día, otros guardaban otro día, unos guardaban el sábado, otros el día del Señor, el domingo. No, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, que muramos, somos del Señor. Las convicciones que tengamos deben ser para el Señor. Ahora, la tercera es Romanos capítulo 14, versículo 23. Nos dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que proviene, y todo lo que no proviene de fe, es pecado. Cualesquiera que sean las convicciones que desarrollemos para el Señor, tenemos que ser fieles a esas convicciones que tenemos. Debemos ser fieles a esas convicciones. Si yo creo que comer, un ejemplo, que comer carne de cerdo está mal, entonces no como carne de cerdo. Mi fe es débil. Bueno, y yo pienso que comer carne de cerdo me puede condenar. Está mal, no como. Pero si como, si yo creo que está mal, pero estoy comiendo, entonces estoy pecando. Si yo llego a pensar, no, yo no, comer carne de cerdo es mal, eh, pero yo como, estoy pecando. Obviamente, todos los alimentos son buenos. Comer carne de cerdo no está mal. Ya el Señor ha santificado todo, ya el Señor ha bendecido todo. Todas las cosas son buenas. El Señor todo lo ha hecho bueno, tal vez por salud, tal vez cuidarse por salud, no comiendo algún tipo de carne o lo que sea. Pero como nos dice, el que duda de algo por lo que no hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y la cuarta pregunta es, eh, ¿glorifica esto a Dios? Sigamos con el ejemplo del televisor, la serie de televisión. Yo lo que voy a ver, eso puede, eso puede glorificar a Dios o no glorifica a Dios. Si obramos en contra de nuestras convicciones, pecamos aun cuando otros pueden sentirse perfectamente libres en ese punto en particular. El autor también hablaba sobre una amiga o un amigo, no recuerdo, que tuvo con el tenis. Para alguien jugar tenis no es malo, no es pecado, pero para otro, la otra persona puede pensar, no, eso me domina, yo no puedo vivir sin el tenis. Y cuando yo lo traigo, cuando yo lo eh, eh, estoy constantemente como que bombardeándole para que juguemos o lo que sea, pues de esta manera yo puedo hacer pecar también a mi hermano. Entonces debemos de tener presente estas cuatro preguntas siempre.
Me es útil en todos estos aspectos, física, espiritual y mentalmente. Me puede someter a su poder, me puede cauterizar, me puede esclavizar. La tercera, me hiere o causa daño, o le hiere o causa daño a otros. Y esto glorifica a Dios. La cuarta pregunta. Hasta ahí vamos bien. Ahí escuché que sí, hermano André. Sí, vamos bien. Bueno, Yo creo, puedo opinar algo al sí, respecto. sí, sí, claro. En la parte donde dice hiere o causa daño a otros, más que herir o causar daño a las personas que pues obviamente están viendo lo que estamos haciendo por testimonio, eh, también me pregunto como que esto hiere o causa daño, en este caso a Dios, al Espíritu Santo. En ciertas partes contrista al espíritu cuando hacemos cosas que tal vez no están bien porque creemos que no nos están viendo, pero el Señor tiene los ojos sobre nosotros. Entonces, quería pues como dar ese punto de vista en Muchas hiero o gracias. daña causa a otros. Muchas gracias, hermano. Efectivamente, es muy buen punto. Esto también hiere o causa daño al Espíritu Santo. Eso contrista al Espíritu Santo. Sí. Bueno, muchas gracias por el aporte. Bueno, entonces venimos a una pregunta. ¿Estoy dispuesto a desarrollar convicciones basadas en las escrituras y a vivir a la luz de esas convicciones? Estoy dispuesto. Bueno, en esto radica con frecuencia el problema. Muchas veces titubeamos cuando se trata de obrar conforme al nivel de santidad de Dios en algún aspecto específico de nuestra vida. Sabemos que al hacerlo nos exigirá obediencia, una obediencia que no estamos dispuestos a muchas veces a considerar. Muchas veces no consideramos, no estamos dispuestos a desarrollar esas convicciones, porque sabemos que puede llevarnos a muchos límites, que nos, a muchas fronteras. ¿Para qué? Para no pecar. ¿Por qué? Porque sabemos y titubeamos cuando se trata de ese nivel de santidad de Dios. Y Dios es santo, santo, santo. Y así nosotros también deberíamos de serlo. Y sabemos muchas veces que al hacerlo eso nos va a exigir obediencia. Y muchas veces ese es el problema. No somos obedientes, somos muy rebeldes. Nos dejamos llevar por nuestro corazón, nos dejamos llevar por nuestras emociones, nos dejamos llevar por nuestras impulsos y no estamos dispuestos a considerar esa obediencia que el Señor nos pide. Bueno, este es el primer punto de la convicción, pero vimos también un segundo punto. La segunda cualidad que debemos desarrollar si hemos de hacer morir las obras de la maldad de la carne es compromiso, tener compromiso. Lucas capítulo 14 versículo 33 nos dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces aquí yo hago una pregunta. ¿Estoy dispuesto a abandonar ciertas prácticas o hábitos que me priven de la santidad? Que también la hacía el autor. Estoy dispuesto a abandonar esas ciertas prácticas o ciertos hábitos que me privan de esa santidad. Y aquí es donde muchos fallamos. Preferimos divertirnos con el pecado
jugar un poco con el pecado, sin llegar a involucrarnos completamente. Y padecemos, como decía el autor, padecemos del síndrome del solo una vez, solo una miradita lujuriosa, no más, solo una más, una miradita lujuriosa. No, solo comer un delicioso postre y después ahí sí ya comenzamos la dieta. No, solo vemos un programita de televisión, vemos no sé, cualquier película o cualquier serie, y ya después ahí sí, no es, ahí estudio, le dedico 5 minuticos a la palabra, porque muchas veces podemos ser así, podemos dedicar mucho tiempo en una cosa, pero dedicarle muy poco a Dios. Dice, es al llegar a este punto es al llegar a este punto del compromiso que muchos fallamos. Preferimos tratar de divertirnos con el pecado, de jugar con él un poco sin llegar a involucrarnos de lleno. Padecemos el síndrome de solo una vez más, queremos echar una mirada lujuriosa más, comer un delicioso postre antes de comer la dieta, ver un solo programa más de televisión antes de sentarnos a realizar el estudio bíblico. En todo esto no hacemos sino postergar el día en que hemos de iniciar el compromiso, el día que digamos basta al pecado, dice palabras textuales el autor. Cuando no profundizamos en la palabra de Dios, cuando dejamos de último la palabra de Dios y nos centramos en estas cosas, en solamente una miradita, estamos postergando ese tiempo para decirle al pecado, ya no más, no más, no quiero más, basta. Yo no quiero que el pecado me domine, yo quiero que Cristo sea eh, mi, yo quiero ser el siervo de Dios, yo quiero que la palabra me dirija constantemente. Yo quiero ser esclavo de la palabra de Dios. Quiero ser esclavo de Dios y no del pecado. Y tenemos que reconocer que hemos desarrollado esquemas de vida pecaminosa. Hemos desarrollado el hábito de ocultar parcialmente la verdad cuando nos conviene. Muchas veces no decimos la verdad o la decimos parcialmente o decimos una verdad parcial. ¿Para qué? Por conveniencia. Son hábitos que tienen que ser interrumpidos, pero no ocurrirá así mientras no nos comprometamos a vivir una vida de santidad sin excepciones. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, nos dice, hijitos míos, y esto habla a cristianos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y el propósito de la carta de Juan es el de no pecar. En lo profundo de mi ser, mi intención en realidad es no pecar mucho. Aquí vemos un contraste muy, muy grande. El propósito de la carta es que no pequemos. Pero ¿cuál es mi intención? La verdadera intención de mi ser. En realidad es, no, no, yo quiero pecar poquito. O sea, no, no, perdón, no pecar mucho, no pecar mucho, no pequemos mucho. Pero ¿cuál es el propósito de Juan? No pecar, no pecar. Y ese es el propósito que deberíamos de hacernos nosotros. El de no pecar mucho, no vamos a pecar mucho, sino el de no vamos a pecar, no vamos a pecar. Ese debería de ser nuestro propósito en realidad. Ahora, el autor pone un ejemplo interesante. Dice, si no hemos hecho el compromiso de entregarnos a la santidad sin excepciones, somos como el soldado que se dirige a la lucha con la mirada de no ser herido de gravedad. Un soldado, cuando va a la guerra, no piensa en que, ay, no, yo quiero ser herido poquito, no quiero ser herido de gravedad.
no, yo no quiero resultar tan herido, tan lastimado. No, la mira puesta del soldado es que no lo hieran, que no le pase nada. Y podemos estar seguros de que si este es nuestro objetivo, seremos heridos, no con balas, sino con tentaciones, vez tras vez. Si es el deseo nuestro objetivo de no pecar mucho, esa va a ser el fin, ese va a ser el objetivo. Vamos a ser heridos constantemente por tentaciones en nuestro diario vivir. Hasta ahí vamos bien. Muy bien. Listo. Escuché, bueno, solamente te escuché, tendré, bueno, listo, ya escuché. No tiene sentido orar para obtener la victoria frente a la tentación si no estamos dispuestos a adoptar el compromiso de decir no. Debemos de decir no. Solo aprendiendo a rechazar la tentación podremos hacer morir las obras de la carne en nuestra vida. Aprender esto suele ser un proceso lento y doloroso, lleno de mucho fracaso. Nuestros viejos deseos y nuestros hábitos pecaminosos no son fácilmente desalojados. Romperlos requiere persistencia. Y subrayo este pedazo. Romper nuestros malos deseos, nuestros hábitos pecaminosos requieren ¿qué? Persistencia. A menudo ante un poco de éxito. Pero este es el camino que debemos recorrer, tan doloroso como pueda ser. No solo es orar para vencer el pecado. No es solo es orar, sino que también debemos de estar dispuestos a decir no al pecado, teniendo una convicción y teniendo un compromiso, diciéndole no a las tentaciones que puedan venir a nuestra vida. Por último, para terminar, vamos a ver las conclusiones. En, en esta semana vemos dos preguntas que dicen, ¿por qué la memorización de las escrituras es una de las formas más efectivas de influir la mente? Menciona el método que sugiere el autor. Aquí, bueno, como un breve resumen, yo puse, la memorización de las escrituras es una práctica poderosa. La memorización de las escrituras es una práctica poderosa. ¿Por qué? Porque implica internalizar la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Internalizar es el proceso de asimilar y hacer propias ciertas ideas, valores, normas, comportamientos. Internalizar implica hacer propios ciertos elementos externos, en este caso, hacer propios la palabra de Dios, integrándolos a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de sentir, a nuestra manera de actuar. Eso es lo que debemos de hacer. Y bueno, esto tiene varios beneficios. Aquí pues vemos tres. La influencia transformadora, la guía para la obediencia y el fortalecimiento espiritual. Vamos a ver un poco de estos tres. Eh, vamos a ver de estos tres. ¿Qué es la influencia transformadora? Al memorizar las escrituras, estamos llenando nuestra mente con los pensamientos de Dios en lugar de los pensamientos que nos ofrece el mundo. Como menciona el autor, la mente renovada por la palabra de Dios puede resistir mejor las tentaciones y discernir la voluntad de Dios en diversas situaciones. Esa es la influencia transformadora. ¿Qué es lo que me influencia a mí? ¿El mundo o la palabra?
Segundo es la guía para la obediencia. Memorizar versículos específicos nos, perdón, memorizar versículos específicos nos ayuda a recordar los mandamientos y principios de Dios en momentos críticos. Por ejemplo, lo que vimos con el autor cuando le recordó lo de sus obligaciones financieras. O yo, por ejemplo, o usted, hermano, si tiene algo, está pasando por un momento triste o un momento difícil, cuando la influencia de la palabra es transformada en mí, me transforma, llegan esos pensamientos, el Espíritu Santo hablando a mi vida. Cuando estoy triste, puede venir un versículo de ánimo. O cuando puedo estar en un momento de debilidad, de una tentación, puede el Señor hablarme a mi corazón y decirme, no, eso está mal. Esa guía para la obediencia. El tercero es el fortalecimiento espiritual. La memorización no solo es un ejercicio mental, sino espiritual. Ayuda a fortalecer nuestra fe y a crecer en la santidad. Y al permitirnos meditar continuamente en la palabra de Dios. Entonces, no es solo un ejercicio mental, sino que también es un ejercicio espiritual que nos ayuda en nuestra santidad constantemente. Y el método que nos propone el autor es el sistema de los navegantes. Y la segunda pregunta es, explique explique qué quiere decir el puritano John Owen con la expresión mortificación a partir de las propias fuerzas. Entonces, se refiere a intentar vencer el pecado únicamente con nuestros propios esfuerzos humanos, sin depender completamente del poder del Espíritu Santo. Y aquí vemos tres conceptos también: la ineficiencia humana sola, la religión falsa y la necesidad del Espíritu Santo. Y bueno, ¿qué quiere decir ineficiencia humana sola? Yo puse, John Owen advierte que intentar mortificar el pecado sin la ayuda del Espíritu Santo es inútil. Los esfuerzos humanos por sí solos no pueden destruir el poder y la vitalidad del pecado que reside en nosotros. Entonces, no es por nuestras fuerzas. Necesitamos poner nuestras fuerzas, claro, necesitamos de nuestra convicción y de nuestro compromiso, pero esto siempre guiado por el Espíritu Santo, que es la tercera necesidad, el tercer punto. Ya vamos para allá, ya vamos a leer la necesidad del Espíritu Santo. La segunda es la religión falsa. John Owen critica cualquier forma de práctica religiosa que se basa únicamente en la autojustificación o en métodos humanos para vencer el pecado. Esto no lleva a una verdadera transformación del corazón ni a una vida de obediencia genuina. Muchas veces podemos caer en una falsa religión y de pronto creernos mucho más que otros hermanos o que otras personas, solamente porque pensamos, no, yo vencí este pecado en mis fuerzas. Y eso nos puede hacer caer en esa religión falsa. Y la tercera es la necesidad del Espíritu Santo. John Owen enfatiza que la mortificación del pecado debe ser realizada bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien da fuerza y la capacidad para resistir las tentaciones y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Muchas gracias, hermanos. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes, quejas, reclamos. Me parece que Yo todo no, estuvo muy bien explicado. ay, yo Muchas también gracias. lo que pude escucharte, hijo. Usted sabe que estoy con Emanuel y está muy inquieto, Listo. Bueno, vamos pero a sí. terminar. Vamos a terminar entonces para orar, pues orando, ya para terminar. Voy a orar.
Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias por este espacio que tú nos das. Gracias por este medio que tú nos permites, Señor, a pesar de las dificultades técnicas que hemos tenido. Pero te damos gracias porque a través de este tiempo, de este medio, no se presentaron pues inconvenientes. Te damos gracias, Señor, porque nos has hablado constante y nos hablas constantemente por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a internalizarla, a interiorizarla, a profundizar en tu palabra constantemente para que seas tú hablando a nuestra mente y a nuestro corazón y que podamos, Señor, aplicar cada cosa que tú nos dices a nuestra vida diaria. Te pedimos, Padre Celestial, para que nos ayudes a luchar con esas tentaciones, con esos pecados que podamos tener en nuestras vidas. Sé tú, Señor, dirigiéndonos, sé tú ayudándonos, poniendo, Señor, también esa convicción y ese compromiso que también debe de estar de nuestra parte para decirle no, no al pecado. Te pedimos que seas obrando en cada uno de nuestros hermanos. Tú conoces sus dificultades, sus problemas, sus angustias y todas aquellas cosas, Señor, que nos puede que nos aqueja, Señor. Te pedimos que nos des fortaleza y que nos recuerdes que tú, Señor, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Te damos gracias por tu palabra, por esa hermosa palabra que tú has puesto. Que no estamos solos, tenemos a Cristo Jesús y sabemos que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Te damos gracias por tus bendiciones y en esta noche, Señor, oramos para que podamos descansar y el día de mañana poderte dar toda la gloria en todo lo que hagamos, en nuestras actividades, en nuestros trabajos y para el domingo, Señor, también. Para día tuyo, Padre Celestial. Te damos gracias por tus bendiciones, por todo lo que tú nos das sin merecer. Lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Gracias, hijo. Dios te bendiga.